Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. Empezamos nuestro recorrido cultural por España. En ciertos municipios la programación cultural se ha visto marcada por la ideología de la ultraderecha que accedió al poder en algunas alcaldías tras las elecciones locales de mayo. Obras de teatro canceladas, sustitución de películas con contenido homosexual. Frente a esta situación se ha creado una plataforma para defender la libertad de expresión, la creación artística y el acceso a esta por parte de la ciudadanía. Nuestra corresponsal en Madrid, Marina Corolado, pisó los escenarios junto con algunos de los artistas afectados. Pablo se mueve por los pasillos del teatro como si fueran su casa. Lleva trabajando aquí 21 años. Nunca, hasta hace unas semanas, le habían cancelado una obra por motivos ideológicos. Nos llaman y nos dicen que es porque a la concejala no le agrada que el personaje principal se transforme de hombre a mujer. Esa transformación sucede en Orlando, de Virginia Woolf, escrita en 1928, y la concejala de Cultura a la que se refiere Pablo es del partido de ultraderecha Vox. Según la compañía teatral, la funcionaria no entendió que este cambio de sexo es una metáfora. Y a partir de ahí todo cambia para él, que se ha convertido en ella, para ella. Nada de lo que podía hacer, lo puede hacer ahora. No puede heredar, no puede escribir, no puede manifestarse en público, etcétera, etcétera. Precisamente de la censura y del papel de las artes como revulsivo escribe Nando López en su última novela, que aunque se enmarca en la España de los años 50, en plena dictadura franquista, surgió como reacción al auge global de la extrema derecha. Soy un firme defensor de que la cultura, los libros, son una manera de pelear contra todos esos discursos de odio. Entonces quería escribir una novela que se titula así, Los elegidos, porque habla de quienes eligen la cultura como un instrumento de combate y como una forma de construir sociedad. Para frenar los crecientes casos de censura cultural en el país, surgió la Organización por la Libertad Artística, de la que María Morales es portavoz. Que nadie se equivoque. Pretenden silenciarnos y no lo vamos a permitir. Así de tajante inicia su manifiesto, que han secundado más de 1.200 personas. Y no solo de la creación artística, sino también gente que disfruta de la creación artística o está preocupada por la cultura en general. Están cancelando muchísimas cosas, entonces ahora lo vivimos como ataque directo. Si ya era un sector muy precarizado, muy débil, necesitamos hacer fuerza. Frente al Teatro Español de Madrid y con el poeta Federico García Lorca de testigo, quienes integran el mundo de la cultura esperan que España, como Estado, no sacrifique ni una escena, ni una estrofa, ni un fotograma más por quienes imponen fronteras ideológicas a lo que es humano por definición. España es un país que también inspira a artistas por su historia, sus silencios y sus luchas. Cómo decirte que te quiero es un documental sobre el robo de bebés durante y después de la dictadura de Francisco Franco. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, habló con su directora Matilde Michani y con Carolina Escudero, la investigadora cuyo trabajo dio origen al filme. Las escuchamos. Yo lo he dicho en muchos sitios. Mi hijo me lo robaron. Nació él y me lo robaron. Sí, como a todas las madres. ¿Por qué me tuvieron que mentir que estaba mal y que se había muerto en una hora que hacía? Lo había visto yo. Pues algo porque pasa. tenían que mentirme. Lo que fui percibiendo es, por un lado, la fragmentación de la sociedad española que vivió, digamos, durante tantas décadas una dictadura que persistió en el tiempo y que hace, digamos, muy difícil que la sociedad pueda reconocer las cosas que ocurrieron y hacerse también parte responsable, como cabe y como sucedió acá de alguna manera. Efectivamente es una angustia que llevó muchos más años que Argentina. Fíjate que estas madres parieron en los años 60, les dijeron que eran las únicas a las que les había pasado. Las silenciaron, las manipularon para no contar su historia y caen en la cuenta de que cayeron en una red sistematizada de robos en el año 2010, en el año 2011. Entonces, efectivamente fueron muchos años de silencio y ahora es como están soltando, ¿no? Están soltando al mundo sus historias, sus relatos. Por todos, por cada uno de vosotros, hoy y siempre seguiremos mientras tengamos un hilo de vida, hasta conseguir que las promesas no solo sean fotos, soy porque somos. Le busco, le estamos buscando.
Seguimos con el séptimo arte para hablar ahora de los 40 años del Festival de Cine de Jerusalén. 200 películas procedentes de 45 países y premiadas en Cannes, Berlín, Venecia y Toronto, e invitados célebres como la actriz británica Helen Mirren. Este año ha encarnado a la única mujer mandataria que ha tenido Israel, la política Golda Meir. Desde Jerusalén, nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz, quien asistió a la proyección y conversó con su elenco, nos ofrece su crítica. A Golda Meir le ocurre como a Eva Perón, son mujeres políticas que dividen en opinión, pero que a Broadway y a los grandes estudios les fascina representarlas. Es así como, tras los roles de Judy Davis, Ingrid Bergman o Lynn Cohen, llegamos al turno de Helen Mirren, la Golda más intimista de todas y la única dirigida por un director israelí. Y es que a esta cinta, que explica a la única mujer mandataria de Israel, basándose en 19 días que duró la guerra árabe-israelí de Yom Kippur, la ha arrasado una pandemia y de 40 millones de dólares de presupuesto pasó a unos 13 millones, obligando a cambiar todo el guión. De ahí que, como nos explicaba el oscarizado director Guy Natif, por dinero y simbolismo, el campo de batalla que vemos es el propio cuerpo de Golda y los cuartos en los que se decide esta guerra. No hay tanques, toda la muerte está ahí contenida en el búnker del gobierno, y es que ella en este 1973 desolla su cúpula militar y mueve las reservas en una fecha crucial para el judaísmo, pues teme que el rumor de un ataque sirio-egipcio sea real, y esta decisión, que le costó críticas, se sufre en planos cortos y con metáforas a través de sus dolores por su cáncer y todos esos cigarros que se fumaba y que opacaban la realidad en el terreno. Mirren, que lleva capas de maquillaje y tuvo que fumar toda la película, resume la psicología de Golda diciendo que, a diferencia de Netanyahu, ella ejercía un poder desde la cocina y se portaba como una abuela cuidadora de soldados y del Estado, con un alto sentido de la responsabilidad. Aunque su director añade que el filme no busca glorificarla, esta versión no escapa de la crítica de ser amable, porque no ahonda en los cuestionamientos que aún le hacen israelíes más veteranos y no desarrolla un perfil complejo de esta política nacida en Kiev, profesora de carrera y sionista, que llegó a negar la existencia de un pueblo palestino. No obstante, Golda, con una Helen Mirren impecable, es un primer inicio para indagar en su biografía, que en este caso empieza por la decadencia de una líder mujer mayor. Otro evento marca la actualidad de este mes de julio, el prestigioso Festival de Avignon en Francia. Durante 20 días, decenas de miles de personas acuden a disfrutar del teatro, la danza, las artes visuales y la música de la versión institucional del festival, el IN, pero también del OFF, la otra cara de Avignon, que propone una programación más experimental y que permite a las nuevas compañías dar sus primeros pasos. Es el caso de Gracias por las Flores, 7 amigos y actores que intentan hacerse un nombre. Natasha Milré, de nuestra cadena hermana en francés, se reunió con ellos. Il y a des surprises pour tout le monde. Voilà, on rit, on pleure, c'est bien. On va y aller, hein. On a très envie d'y aller. Y 2 espectadores más para Balas Perdidas. A pocas horas del estreno de la obra, para las cerca de 1.500 funciones del OFF de Avignon, hacer prospección en la calle es la mejor manera de llenar los teatros. C'est un bonheur en vrai. Es una auténtica gozada, te ponen un poco nervioso, tienes miedo que te den calabazas, pero me encanta y creo que a todos nos gusta. Cuando fundamos nuestra compañía de teatro, Gracias por las Flores, los 7 amigos del colegio solo bromeábamos. Decíamos, oh sí, haremos el Festival de Avignon, pero aquí estamos. Después de 2 horas bajo el calor abrasador, los 7 vuelven a calentarse en su piso de alquiler. No pueden ensayar en el teatro porque las funciones son seguidas, de la mañana a la noche. Su obra es el resultado de un proyecto estudiantil, premiado en un concurso de jóvenes talentos. El texto ha pasado por 20 versiones antes de llegar a Avignon. En parte es gracias a ellos. Trabajé con pedazos de estructura y luego improvisaron mucho sobre ellos. En esta pieza interpretamos a un grupo de amigos, así que mejor intentar utilizar todo lo que incluye un grupo de amigos. Es media tarde y se dirigen al teatro. Balas Perdidas cuenta la historia de una amistad rota. Los personajes revisitan sus recuerdos dentro de un cuadrado de cinta adhesiva en el suelo, como en el juego que una vez los unió. Non, oh mec, je suis mort, oh mec,
Tu l'as fait? Non. Tu l'as vu tes profs de sport, mec? El guión describe con bastante precisión cómo amamos y perdemos. Uno de mis favoritos. Buena suerte a todos los actores, son geniales. Todas las compañías de teatro de Love tienen el mismo sueño, hacerse notar y vender su obra. Mientras tanto, los actores saborean el éxito de la jornada. Merci pour les fleurs. Cerramos este programa con una exposición sobre una figura escurridiza de la historia del arte. Juan de Pareja fue esclavo, modelo y ayudante de Velázquez, pero pocas personas saben que Juan de Pareja fue también pintor. Recibió su muestra más grande hasta la fecha en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, con el objetivo de corregir un importante punto ciego. Además, el co-curador David Pullins explica que la exposición quiere mostrar de qué manera la esclavitud y el arte estaban inextricablemente unidos durante el siglo de oro español. Lo escuchamos al micrófono de nuestra corresponsal en Nueva York, Mamen Salah. Lo que es interesante para pensar es que Juan de Pareja fue esclavizado por Velázquez durante más de 20 años. Entonces, aunque las cosas que ves en la superficie, la pintura que ves en la superficie, realmente no puedes decir que es la pincelada de Juan de Pareja, pero puedes pensar en el hecho de que preparó los lienzos, imprimió los lienzos, molió los pigmentos, y ya sabes, no es como ahora que vas a una tienda de arte y compras tu verde ya hecho. De hecho, él era la persona que estaba calculando todo eso y preparándolo para Velázquez. Entonces, de alguna manera, él mismo está allí, en la pintura, en términos de proceso creativo. Nos despedimos con las imágenes de otra exposición, esta vez en Colombia, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, que se ilumina cada día con un nuevo show de mapping evocando los vitrales medievos, una experiencia visual que se vive a 180 metros bajo tierra. Gracias por su confianza y sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com.